Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 11. Vamos a comenzar en esta ocasión con una pregunta que es la número 5 en la sección de imágenes y después la vamos a comparar con la pregunta número 32, tienen relación porque se trata del mismo diagnóstico, donde vamos a estudiar la artritis reactiva y sobre todo los diagnósticos diferenciales. Una cosa que le gusta mucho hacer al Ministerio, como sabéis, es preguntar en forma de caso clínico y después nos hacen elegir entre varios posibles diagnósticos, diagnóstico diferencial, y esto se puede complicar bastante cuando a lo mejor los diagnósticos diferenciales no están en el mismo capítulo del manual. Me explico. La artritis reactiva es fácil de distinguir de la espondilitis anquilosante o de la artropatía psoriásica, que se estudian juntas en reuma, mismo capítulo, hay una tabla en el manual donde se comparan, no resulta muy complejo. Sin embargo, cuando el diagnóstico diferencial aparece en otra parte del manual y a lo mejor no lo has tenido en cuenta al estudiar, puede resultar más complicado. ¿Qué le gusta hacer el Ministerio para enredarnos en este sentido? Te intentan liar entre artritis reactiva, por un lado, que se estudia en reuma, como sabéis, y por otro, la artritis gonocócica, que se estudia en infecciosas, y entonces, claro, pues puede parecer mentalmente como que está más lejano un capítulo de otro, como que no tienen mucho que ver entre sí porque los estudiaste separados. Pero sin embargo, el Ministerio lo pregunta juntos, conscientes de que aparecen en diferentes partes de los manuales de las academias, porque el Ministerio, no os engañéis, tiene también los manuales de las diferentes academias, por lo menos de las tres principales, y los tiene muy estudiados y sabe muy bien cómo hacemos las cosas. Igual que nosotros también sabemos cómo las hacen ellos. Es una especie de espionaje y contraespionaje. Bien, pues vamos a ver un poquito sobre la artritis reactiva, su comparación sobre todo con la artritis gonocócica, pero antes de entrar en las preguntas vamos a hacerlo aquí en la pizarra y vamos a reflexionar un poco al respecto. ¿Qué es la artritis reactiva? La artritis reactiva, como su propio nombre indica, aparece reactiva a algo, y va a ser reactiva a una infección previa. Importante una cosa, la artritis reactiva no la produce en sí misma ningún germen, o al menos ningún germen concreto. Cuidado, si yo cultivo el líquido articular en una artritis reactiva, me va a salir negativo, me va a salir estéril. Mucho cuidado con esto. Yo hoy tengo la infección, puede ser una infección venérea, como veremos ahora, o también una gastroenteritis aguda, y cuando pasan 2, 3, máximo 4 semanas es cuando aparece la artritis reactiva. Pero cuidado, porque cuando han pasado esas cuantas semanas, la infección inicial ya ha sido vencida por el sistema inmune. Los bichos que me produjeron la ETS, la uretritis, puede ser clamidia, puede ser otros bichos, no van a ser los causantes de la artritis reactiva. Van a ser, digamos, el mecanismo, van a ser el gatillo que hay que apretar para que se pongan en marcha una serie de mecanismos inmunológicos no bien conocidos que hacen que cuando pasa ese tiempo, esas cuantas semanas, aparece un cuadro que llamamos artritis reactiva, pero esos bichos no son el causante del cuadro. Lo que causan es o bien una uretritis o bien una gastroenteritis aguda. Y después, cuando pasan unas cuantas semanas, es cuando aparece el cuadro completo de la artritis reactiva. Pero cuidado, importante detalle, os he preguntado 20 veces en el MIR, sé que lo sabéis, pero hay que insistir por ello, la artritis reactiva no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad, tiene un componente autoinmune que desencadena una infección que he tenido varias semanas antes, pero en el líquido articular no voy a encontrar nada, no voy a encontrar ningún bicho, importante concepto. Bien, ¿qué tenemos que saber sobre la artritis reactiva? Pues, como siempre os decimos cuando os aconsejamos cómo estudiar, la mejor forma de estudiar es siempre por comparación, teniendo en cuenta cómo preguntan las cosas el Ministerio. Así que vamos a comparar dos favoritos del Ministerio de Sanidad. Por un lado, la artritis reactiva, que es el motivo de esta pregunta, y a su lado, la artritis gonocócica. Por supuesto, en el manual de reuma hay una tabla que es bastante más grande que esta, donde hablan de artritis reactiva frente a espondilitis anquilosante, frente a artropatía psoriásica, frente a la artropatía propia de la enfermedad inflamatoria intestinal, periférica por un lado, axial por otro, etcétera. Pero en esa tabla no vais a encontrar la artritis gonocócica, porque eso no se estudia en reuma, se estudia, como decía, en infecciosas. Es el momento de comparar una con otra, porque al Ministerio, paradójicamente, es lo que nos gusta, lo que les gusta hacernos dudar cuando nos ponen una pregunta así en el MIR. Bien, pues vamos a ver lo primero. La artritis reactiva, desencadenante, importante, desencadenante, va a haber o una ETS
que va a ser una uretritis, principalmente por Clamidia trachomatis, aunque otros bichos también pueden participar, pero muy importante, como agente causal de esta uretritis, cuidado, no va a estar el gonococo, no va a estar Neisseria gonorrhoeae, es clamidia o asociados, clamidia, micoplasma, ureaplasma, hay otros cuantos bichos que lo pueden hacer, pero no gonococo, cuidado con ese detalle. O también puedo tener una artritis reactiva por una gastroenteritis aguda, por una gastroenteritis aguda. Sobre esto hicieron una pregunta en el MIR hace algunos años, que decía, de estas 5 bacterias, porque esto era la época de las 5 opciones todavía, de estas 5 bacterias, ¿cuál es la que no va a ser causante o no va a desencadenar una artritis reactiva? Y aparecían pues 5 bichos que podían producir una gastroenteritis aguda que después desembocaba en artritis reactiva. Y los bichos que sí pueden producirlo, ¿cuáles eran? Salmonella puede hacer eso, Shigella puede hacer eso, Campylobacter también puede hacer eso. Había varias opciones que te decían que sí, pero mucho cuidado con una cosa, hay una que no. Te preguntaban cuál es la que no. Escherichia coli. Escherichia coli, si yo padezco una gastroenteritis aguda por ese bicho, después no va a haber una artritis reactiva subsiguiente, cuando pasan unas cuantas semanas, no se ha visto que sea causa, sí que lo es Shigella, Campylobacter, Salmonella, eso sí lo pueden hacer. Pero cuidado porque Escherichia coli no. Esa fue una pregunta del Ministerio de hace muchos años que mucha gente falló, eso no lo tuvieron en cuenta. E. coli es una causa bastante común de gastroenteritis agudas, pero cuidado porque esas gastroenteritis no van a desembocar en artritis reactiva. Bien, pues aquí tenemos lo desencadenante y como decía, van a pasar unas cuantas semanas y cuando pasen esas cuantas semanas pues tendremos el cuadro que vamos a ver a continuación. ¿Por qué se llama artritis reactiva? Aparte de por qué es reactiva, vamos a hablar de la artritis en sí. Y este cuadro, no nos olvidemos, se estudia en reuma. ¿Cómo es la artritis en una artritis reactiva? ¿Qué es lo que pasa en esa artritis? ¿Qué tipo de artritis es? Si tienes que saber una sola palabra, esto va a ser una artritis aditiva, importante palabra que pueden usar para describirlo, una artritis aditiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, pues que es sumatoria, adiciono, suma. ¿Qué es lo que sucede? Hoy tengo afectada la rodilla. Pasan unos días y aparte de la rodilla, también el tobillo derecho. Y pasan otros cuantos días y resulta que ya tengo la rodilla, que tenía al principio, más el tobillo derecho, más la otra rodilla. Se van sumando articulaciones a medida que va progresando el cuadro. De ahí el nombre de artritis aditiva. Va sumando articulaciones que al principio no estaban. Primero una, luego dos, luego tres, luego cuatro, etcétera. Va a afectar más a miembros inferiores generalmente, pero bueno, acordaos, la palabra aditiva es la que utilizan para describirlo más. ¿Qué más cosas puede ocurrir aparte del tema articular? Importante detalle, puede afectar a las inserciones tendinosas. Esto es muy típico de la artritis reactiva y eso técnicamente, acordaos, recibe el nombre de entesitis. Entesitis. La entesitis es la afectación de una inflamatoria de una inserción tendinosa. Lo más típico, lo que te van a contar aquí, seguro, si quieren hablar de eso, pues talalgia. Vas a tener dolor en el talón. ¿Por qué? Porque se inflama la zona de inserción del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón más gordo del organismo, es el que más tensión aguanta. Este es el que se suele afectar cuando alguien tiene una artritis reactiva, si quieren que alguien tenga entesitis. Te van a contar eso. O bien tendón de Aquiles, o a lo mejor también te lo pueden contar en forma de fascitis plantar. Es otra manera de contártelo, pero acordad, talalgia, si quieren decirte lo típico, talalgia es lo que suelen poner en las preguntas del MIR. ¿Qué más me tengo que saber? Ya fuera de lo articular. Articular ya hemos visto, inserciones tendinosas, mucho más lejos que eso. Ojos, cuidado, puede dar varias repercusiones oftalmológicas, pero la que tienes que saberte, la primera que tiene que venirte a la cabeza es conjuntivitis. Conjuntivitis, te van a contar una conjuntivitis. Importante, Hay otras patologías reumatológicas que también pueden dar artritis y que también pueden afectar ojo, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante. Aparte del cuadro articular que afecta a sacroiliacas, bilateral, etcétera, suele ser un chico joven, etcétera, B27 positivo. ¿Qué es lo que tenía en el ojo el de la espondilitis anquilosante? Que se ha preguntado en el MIR muchísimas veces. La típica asociación de la espondilitis anquilosante.
la uveitis anterior, en caso de tener algo aquí, no te van a contar uveitis anterior. No digo que no sea posible, pero en el MIR lo que te preguntan son casos típicos, así que aquí conjuntivitis, en la uveitis anterior, acordaros más de la espondilitis anquilosante. Más cosas que podamos completar aquí para estudiar el cuadro ya de forma más global. Piel. ¿Afecta a piel o puede afectar a piel? Hay dos cosas que tenéis que recordar que puede hacer en piel. Una de ellas se llama balanitis circinada. Balanitis circinada, una lesión circinada en dermatología, es aquella que tiene los bordes como muy bien definidos, como muy marcados y con más actividad que en el centro de la lesión. Típico ejemplo de lesión circinada son las tiñas, es una lesión circinada muy característica. Bueno, pues aquí la balanitis circinada tiene eso en común con las tiñas, tiene los bordes más inflamatorios que la parte central. Fijaros, os muestro una imagen que siempre vale más que 1000 palabras, como se suele decir, aquí lo veis. Esto es una balanitis circinada, típica asociación de la artritis reactiva. Bien, vamos a ver qué más puede ocurrir en piel. Queratodermia palmoplantar. Queratodermia palmoplantar. Esto, cuidado, es un engrosamiento más o menos difuso de la palma de las manos, de las plantas de los pies en su caso, y cuidado, también recibe el nombre de queratodermia blenorrágica, sale así en algunos libros. Bueno, pues eso también puede ocurrir en la piel. Y un detalle muy preguntado en el examen que todos tenéis que llevar claro es el siguiente. Si yo tengo esto, si yo tengo esas manifestaciones, quiere decir que forzosamente el desencadenante de esta artritis reactiva ha sido venéreo. Importante concepto, esto no se puede no saber el día del examen. Estas cosas de aquí, cuando aparecen, es porque el desencadenante fue venéreo. Importante. Bien. Si yo hubiese tenido una artritis reactiva procedente de una gastroenteritis aguda, estas cosas de aquí, perfecto, pero esto de aquí abajo no lo tendría. Acordaos, las dos lesiones se vinculan a la esfera venérea. ¿Qué más cosas pueden suceder? Hay veces que el paciente puede tener también uretritis en fase reactiva. Esto puede ocurrir. Hay veces que tienes uretritis en fase inicial, la infección desencadenante, los bichos que antes decíamos, y cuando pasan unas cuantas semanas, formando parte del cuadro de artritis reactiva, puede haber una uretritis reactiva. Eso a veces sucede. Por eso lo pongo con un signo de exclamación para que no se nos olvide. Puede desencadenarla y después puede aparecer como parte del cuadro. Bien, pues poco más. Tenemos que fijarnos aquí. Solamente un pequeño detalle que no voy a añadirlo aquí porque no me es necesario en este caso para el diagnóstico diferencial, ni quiero enredar más las cosas. Una pregunta directa que hicieron en cierta ocasión en el bloque de infecciosas. ¿Cuál es la causa más frecuente de artritis en el paciente VIH? Esta es la artritis más frecuente en el paciente VIH. Importante saber esto, se ha preguntado en el MIR por lo menos en un par de ocasiones. Preguntas más bien antiguas, que a lo mejor ya no encontréis en el desglose, pero esto una vez cayó. Bien, pues nada más, ahora sí, vamos a pasar a este otro apartado y vamos a ver en qué se parecen y con qué se pueden confundir. Esto es lo que le gusta preguntar al ministerio. Artritis gonocócica, atención. El desencadenante está claro, te van a contar una infección gonocócica. Va a haber Neisseria gonorrhoeae participando aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esa Neisseria gonorrhoeae te la pueden contar de diferentes maneras según sexos. En el varón es bastante obvio cuando alguien tiene una gonorrea. ¿Por qué? Pues porque es una uretritis mucopurulenta muy característica, que exuda mucho por las mañanas, etcétera, que hay un antecedente sexual reciente con una pareja no acostumbrada. Es algo que es típico, bastante típico, pero en una mujer puede pasar más desapercibido, porque hay veces que en una mujer una infección gonocócica no cursa como uretritis, sino más bien como cervicitis, y al ser un cuadro bastante más interno, pues pasa más desapercibido. Te lo pueden contar, que ha habido una infección gonocócica previa, uretritis sobre todo en caso de ser varón, y ¿qué más te van a decir? ¿Con qué van a intentar liarme? ¿Qué va a poner aquí que sea comparable o que sea distinto a la artritis reactiva? Pues vamos sección por sección. De articulaciones,
Va a haber artritis, de acuerdo, puede haber artritis, pero más que artritis te van a contar artralgias, las pueden contar más o menos difusas, más o menos diseminadas, pero cuando aparece la artritis, la artritis va a ser en forma de monoartritis, importante, monoartritis. Monoartritis. Esta es la artritis que te van a contar, una artritis que afecta a una sola articulación. Generalmente va a ser una gran articulación de miembros inferiores, por ejemplo, pues una rodilla. Lo típico es que te cuenten una monoartritis. No va a haber varias que van sumándose como en otro cuadro, no, suele ser una, si quieren un cuadro típico. Más cosas que me pueden contar aquí, pues vamos comparando. La entesitis va a ser propia de aquí, de artritis reactiva, la conjuntivitis va a ser de aquí, de artritis reactiva. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Palabras mágicas, palabras claves que nos iluminen y que nos den automáticamente el diagnóstico. Hay una que hay que dominarla, y es la palabra tenosinovitis. Si aparece esa palabra, tenosinovitis, automáticamente tu cabeza tiene que ir al tema de la artritis gonocócica. Les encanta preguntar esto, hasta el punto que todos los casos que ha habido en el MIR que asociaban tenosinovitis, en toda la historia del MIR, el diagnóstico siempre ha sido una artritis gonocócica. Hay más causas de tenosinovitis en medicina, por supuesto, pero el Ministerio está enamorado de la tenosinovitis, de la artritis gonocócica. Siempre que aparecía entre las opciones siempre ha salido artritis gonocócica, esa era la respuesta correcta. Acordaos, tenosinovitis, típico de la gonocócica. Bien, pues seguimos para abajo. Piel. Esta de aquí puede dar esta afectación, y aquí en piel también nos podemos encontrar otra afectación distinta. Lo que produce la artritis gonocócica es una especie de vasculitis séptica. Podemos encontrarnos lesiones en piel que pueden ser purpúricas, que pueden tener también un componente pustuloso, es una vasculitis séptica, y lesiones hemorrágicas, con pústulas, que típicamente suelen aparecer encima de la piel que recubre la articulación afecta. Si yo tengo, por ejemplo, la rodilla derecha comprometida por este cuadro, pues en la piel que recubre la rodilla derecha, pues es donde me suelo encontrar este problema, esas lesiones hemorrágicas, esas pústulas, es el producto, como digo, de una forma de vasculitis séptica que puede tocar piel. Bien, pues con esto en principio sería más que suficiente. Hay un detalle que te pueden añadir también, si quieren que el cuadro sea muy típico. Cuando es un varón, pues ya os digo que te suelen contar una uretritis previa, pero cuando es una mujer hay un dato que te suelen dar, que es el siguiente. Cuando una mujer padece este cuadro, suelen decir que coincide con la menstruación. Esto pues tiene su lógica, evidentemente. ¿Qué hemos dicho que le gusta hacer al gonococo en el sexo femenino? No le gusta tanto la uretritis, aunque por poder lo puede dar, sino que le gusta más dar cervicitis. Es una cosa que le encanta hacer al gonococo. ¿Qué es lo que sucede? Si el gonococo ha estado por allí en el cervix, dando cervicitis, etcétera, ¿cuándo aprovechará para pasar a la sangre, diseminar, irse a articulaciones, etcétera? Pues cuando esté en contacto con la sangre, cuando esté en contacto con ella. Por ese motivo te suelen contar que es una mujer que está en menstruación justo en ese momento cuando empieza a padecer este cuadro. Bien, pues en principio con esto pues debería ser suficiente. Muchas cosas de las que, hombre, pueden añadir otras, evidentemente. Si te vas al libro te pueden decir alguna cosilla más, y de hecho ahora, al ver otras opciones, otros posibles diagnósticos diferenciales, añadiremos alguna palabra más. Pero esta es la esencia de lo que tienes que saber para distinguir estos dos cuadros. Vamos a ver la pregunta número 5 y luego nos vamos a la 32. Y dice la 5. Viene a urgencias un paciente de 29 años que presenta desde hace 24 horas un dolor progresivo, fijaros, con impotencia funcional en rodilla derecha y con aumento de volumen de la misma. Bueno, pues hasta aquí lo que nos cuentan es una monoartritis, de momento solo hay una articulación. Sigo leyendo, nos dicen que tiene una sensación distérmica, no termometrada, nos dicen que también siente desde hace una semana dolor en ambos talones. Cuidado, cuidado, talalgia. Automáticamente cuando te cuenten esto ya olvídate de lo demás. Lo de la talalgia, entesitis, talalgia, apuntadlo ahí, eso es absolutamente característico. Tan característico como la tenosinovitis lo es del otro cuadro. Así que ya con esto casi seguro que nos están llevando de la mano hacia una artritis reactiva. Sigo leyendo
Dicen también que tiene un cierto dolor lumbar. Esto no lo apuntéis. No lo apuntéis. Aquí, no lo pongáis. ¿Puede haber dolor lumbar en una artritis reactiva? Sí, por poder puede haber. En medicina muchas cosas son posibles. Otra cosa es que sean frecuentes o que sean características. El dolor lumbar no es común en este cuadro. Puede aparecer, en algunos casos puede aparecer, pero no es común. No es como en la espondilitis anquilosante, que va a estar sí o sí. Aquí no. Aquí el dolor lumbar suele faltar, aunque puede existir, pero suele faltar. No lo pongáis ahí porque no es tan típico, aunque este lo tiene. Después, nos dicen que recientemente ha tenido contacto sexual sin protección con una pareja no habitual. Bueno, pues ya sabemos cuál es el posible desencadenante. Nos dicen que la rodilla se encuentra caliente, tumefacta, con rebote patelar, junto con dolor, limitación de la movilidad, etcétera. Y nos ponen una imagen que ahora comentaremos. Y nos dicen que además tiene las conjuntivas enrojecidas de forma bilateral. Hay conjuntivitis. Pues nada, pues este señor es don artritis reactiva. Nos lo están poniendo bastante claro. Luego después nos dicen que hay además una lesión erosiva en paladar, que bueno, que el paciente pues no había percibido, parece que lo encontramos en la exploración física. Esto lo comentaremos a continuación con respecto a una de las 4 opciones. Vamos a ver, opción por opción. ¿Con qué se puede confundir? ¿Con qué se puede parecer? Dice la 1 que lo más probable es que sea una artritis gonocócica, nos olvidamos de este tema. Lo único que se parece este paciente a una artritis gonocócica es que en este caso nos han contado una sola articulación, pero fíjate que tenía también entesitis, que tenía también conjuntivitis. En definitiva, esto es mucho más una artritis reactiva. ¿Qué es lo que pasará probablemente? Pues la rodilla que tiene es la primera articulación. Si nos esperamos unos días, pues ya surgirán otras, artritis aditiva. Primero hay una, luego 2, luego 3. Bien, la 1 no parece que sea esa. Después dice la 2. El cuadro más probable es una espondilitis anquilosante por el tema del dolor lumbar. Vamos a ver. Es verdad que en la espondilitis anquilosante hay dolor lumbar, pero no te va a afectar normalmente articulaciones más periféricas. Por ejemplo, de la rodilla, pues eso no encaja mucho en una espondilitis anquilosante. La conjuntivitis tampoco encaja mucho. Acordaos que es más uveitis anterior, lo que te suelen decir. No creo que sea eso. Y el tema venéreo. Si fuese una espondilitis anquilosante, no necesito tener un contacto sexual con una persona no acostumbrada ni nada de ese tipo, nada de esa esfera, no tiene nada que ver con el tema sexual. Así que esto, la opción número 2, no sería bastante remota. Luego tenemos la número 4, dice, es una enfermedad de Behçet por la presencia de aftas, afectación oftalmológica y artritis en chico joven. Vamos a ver. El Behçet, esta se pregunta menos en el MIR. El Behçet, ¿va a ser un chico joven? Sí. Varón, más que mujer, cierto, el sexo y la edad pues lo tiene, pero ¿qué más habría en un Behçet? ¿Habría lesiones ulceradas en la boca en un Behçet? Forzosamente, eso es criterio diagnóstico en el Behçet, tiene que estar, pero fijaros un detalle. Este tiene una lesión erosiva en la boca, una lesión pero que ha pasado desapercibida, la hemos encontrado casualmente en la exploración. Cuidado con este detalle. En el Behçet, las lesiones ulceradas que aparecen en mucosa oral son dolorosas, son dolorosas. Aquí, sin embargo, en la artritis reactiva, a veces nos podemos encontrar lesiones erosivas o lesiones incluso a veces ulceradas en mucosa oral, pero son asintomáticas. Son lesiones que pasan desapercibidas porque al paciente no le duelen, y aquí por eso nos han dicho que es un hallazgo casual en la exploración, así que esto no tiene pinta de Behçet. Otra cosa, ¿el Behçet puede afectar ojos? Sí. Pero no en forma de conjuntivitis, eso no es lo que hace el Behçet, por lo menos no típicamente. ¿Qué hace el Behçet en los ojos? Uveitis. Típico, uveitis posterior, aunque también la puede dar anterior, pero es uveitis posterior lo que más tienes que asociar al Behçet. No es el caso, aquí solo conjuntiva. Así que por eso aquí lo que dice la opción número 4, pues no creo que sea. Fijaros aquí entre las 4 opciones, no nos han mencionado un posible diagnóstico diferencial, que es la artropatía psoriásica. Un detalle que añado en otro color, para que lo tengamos en cuenta, no me sirve mucho para distinguir de esto de aquí, porque ya tengo suficiente información, ya tengo suficiente material, pero hay una cosa que quiero que recordéis, y es la siguiente. En este cuadro puede haber, artritis reactiva, puede haber dactilitis, inflamación difusa de los dedos o de varios dedos. Cuidado. La dactilitis también puede aparecer en la artropatía psoriásica. De hecho, es típica de la artropatía psoriásica.
Ya sabéis, dos cuadros donde tienes que fijarte en que puede haber dactilitis: artritis reactiva y artropatía psoriásica. Y por eso pueden utilizarlo para intentar liarte. Una persona que tiene, que si dolor articular tal, más dactilitis, automáticamente o es esta o es psoriásica. ¿En qué me tendré que fijar? Pues si hay lesiones características cutáneas de psoriasis, si hay antecedentes venéreos, como ocurre en este caso, si hay balanitis circinada, en fin, pues cuestiones que me permitan distinguir de la psoriasis, pero acordaos que con la psoriasis comparte la posibilidad de dactilitis. Bueno, más cuestiones. La respuesta correcta, por tanto, pues sería la 3. Dice: se trata, como cuadro más probable, una artritis reactiva. Debemos hacer una artrocentesis, que saldrá un líquido inflamatorio, pero será un líquido, como decíamos antes, estéril, y el tratamiento de este paciente, pues nos cuentan que va a ser con AINES. Eso es lo que se suele hacer cuando un paciente tiene artritis reactiva. Ese es el tratamiento de primera elección. Se le ponen AINES. A lo mejor puntualmente puedes infiltrar corticoides en las entesitis, si es necesario, eso se puede hacer también, pero vamos, son AINES, eventual infiltración de corticoides. Y si eso no funciona, en algunos casos nos plantearemos algunas otras alternativas que existen, pero ese es el tratamiento principal de primera elección. Con AINES se quita, ya está, no hay que dar antibiótico. Esto es una cosa que no es de el origen, aunque el desencadenante fue infeccioso, el origen de todo esto es un mecanismo inmunológico que no se comprende bien, pero que ahí está. Bien, pues esto es lo que tenemos que saber de la pregunta número 5. Por cierto, decía lo de la foto. Fijaros, esta es la foto que acompaña a la pregunta. Esta foto, estoy convencido de que es un error. Esto no tendría que haber salido. Fijaros que, según lo que nos cuentan aquí, dice, antes de hablarnos de la foto, dice imagen vinculada, nos dicen: tiene una rodilla tumefacta con rebote patelar, con dolor. Ya te están hablando de la rodilla y te enseñan esta foto donde parece que son dos codos, y aunque no se ve muy bien, es demasiado cercana, pero parece que son dos codos. Hay una afectación simétrica de ambos, tal, y lo que se ve en esta foto no es una rodilla tumefacta con rebote patelar, no se ve eso. Lo que se ve aquí son lesiones como vesiculosas, que están como agrupadas. Esta foto no corresponde a este caso clínico. Esto es un error casi seguro a la hora de poner la fotografía. Error intencionado, por cierto, porque al Ministerio a veces también le pasa esto. El Ministerio alguna vez ha ocurrido poner una fotografía que no corresponde al caso clínico que nos están contando. Y no por eso anulan las preguntas. Cuidado, esa es la enseñanza que tiene este aparente error, que es un error intencional. El Ministerio a veces te pone cosas que no están bien hechas, preguntas que son discutibles, que son cuestionables. No siempre se anulan, solamente se anulan cuando hay un número de reclamaciones muy alto y además no se pueda resolver adecuadamente la pregunta. Aquí esta pregunta has tenido dificultad para sacarla. ¿Esta fotografía impide que saques la pregunta? Esta fotografía no impide acertar. Tengo suficientes datos en la parte del texto como para saber que es una artritis reactiva. Esto que veis aquí no es algo que sugiera ni mucho menos artritis reactiva. Esto que veis aquí sugiere más a ver quién lo diagnostica. Lo describo en modo texto, a ver si así es más sencillo. Sobre articulaciones, sobre codos, en este caso, aunque también podría ocurrir sobre rodillas, lesiones vesiculosas formando como una especie de racimo, y además os doy una pista, y es que pica. Doy otra pista para quien todavía no lo haya visto. Corresponde a una persona celíaca. ¿Qué es esto? Esta es la imagen característica, o la imagen que pensarías nada más ver esto, que habría que considerar una posible dermatitis herpetiforme. Eso es lo que sugiere esta imagen, que ya digo que no corresponde al caso de la pregunta, pero da igual. Esté esta imagen o no esté esta imagen, sigue siendo una artritis reactiva, y aunque la imagen no sea adecuada, se podía acertar y por tanto no tenías que hacerla ni caso. Esta imagen corresponde más al posible diagnóstico de dermatitis herpetiforme, como decía. Estoy en el capítulo de patología ampollosa autoinmune en derma para cuando llegue el momento de verlo con detalle. Bien, pues nada más con respecto a la número 5 y nos vamos a la pregunta 32, también relacionada con esta. La 32 nos hablan de un varón joven también, 34 años, nos dicen que no tiene antecedentes de interés, que no tiene conductas sexuales de riesgo, tal, y nos dicen, fijaros, que en la 32, fijaros cómo lo describen, tiene afectación en el contorno articular de rodilla derecha y tobillo izquierdo. Aquí sí que te hablan de varias articulaciones, ese carácter sumatorio que decíamos, primero una, luego otra, etcétera. Nos dicen después que dificulta la deambulación, que también tiene dolor en talón derecho.
Es que siempre igual, por eso es tan importante hacerse caricaturas mentales de los casos clínicos en el MIR, porque siempre caen igual muchos de ellos. Entesitis, talón, talalgia, luego nos dicen que además tiene molestias mal definidas en la planta de los pies, lo que antes decíamos, importante, acordaos, también puede encontrarte fascitis plantar, es más típico el dolor en talones por lo del tendón de Aquiles. Después nos cuentan más cosas, que si las constantes vitales, tiene algo de fiebre, tal, exploración musculoesquelética, que si contractura en flexión, etcétera. Bueno, aquí me sobra información, ya con lo que tengo. Varón joven, artropatía, más talalgia, bueno, artritis reactiva. Vamos a ver las opciones, a ver con qué me intentan liar. Dice cuál es la más adecuada. Nos cuentan que hay células, pero que no se ve ningún bicho, que la tinción de Gram no se ve nada. Bien, la 1 dice: la presencia de artritis en más de un territorio articular sugiere el diagnóstico de artritis reumatoide, ni mucho menos. Si quieren que sea una artritis reumatoide, te van a contar generalmente una mujer de mediana edad, con un carácter más o menos simétrico, afectación de manos, etcétera, nada que ver con lo que tiene este sujeto. La 1 es muy remota. La 2 dice: la presencia de artritis en más de un territorio articular excluye la presencia de una artritis infecciosa. Eso no es verdad, ni mucho menos. Una artritis infecciosa, frecuencia, lo que tú piensas es que vaya a ser una monoartritis, eso es lo habitual, una artritis infecciosa, pero también hay artritis infecciosas que pueden afectar a varias articulaciones, por eso lo que dice la 2, pues eso no es correcto. La 2 dice excluye, quiere decir que es imposible tener una artritis infecciosa que afecte a más de una articulación, eso es lo que dice la 2. Un nunca, ¿qué hay que hacer con ello? Un excluye, pues pocas veces va a tener razón algo tan asertivo. La 3 dice: la presencia de artritis en rodilla y tobillo, la afectación presente dentro de los pies, como la fiebre tal, son sugerentes de infección por gonococo. Ni mucho menos, ni mucho menos. Aquí hay una cosa que es antigonococo, aparte de que los cultivos microbiológicos, las tinciones, todo eso ya ha salido negativo. Que hay veces que aquí incluso puede salirte negativo. Esto, aunque sea por un bicho, no siempre se va a ver en las tinciones y no siempre va a crecer en los cultivos. Pero ¿qué te han dicho aquí que te está diciendo? Oye, no pongas gonococo. Aparte de que no ha tenido relaciones sexuales de riesgo ni nada de eso, no pongas gonococo. Que me duelen los talones, que me duelen los talones, a gritos, artritis reactiva, igual que si hubieran puesto tenosinovitis, pues a gritos, artritis gonocócica, es siempre igual. Es un tema que te lo pueden liar bastante, pero al final son 4 cosas para poder acertarlo. La correcta sería, por tanto, la 4, la fiebre y la presencia de artritis en rodilla y tobillos, así como la afectación tal, etcétera, de los pies, son sugerentes de artritis reactiva, que es lo que tienen los dedos de los pies. Dactilitis, eso es lo que se ve en la fotografía, dactilitis. Insisto en lo que dije antes, la dactilitis. O piensas en artropatía psoriásica o piensas en artritis reactiva. Como aquí la duda de psoriasis no cabe porque no aparece entre las posibilidades, pues ya está. Pues aquí claramente es una artritis reactiva, la dactilitis tampoco la encontrarías en la gonocócica, así que nada, respuesta correcta la 4, no tiene mucha más dificultad. Bien, pues espero que con lo dicho sea suficiente. Si volviera a aparecer alguna pregunta parecida, borramos la pizarra y pasamos a la siguiente pregunta. A continuación nos vamos a la pregunta 16. Esta es una pregunta muy sencilla del bloque de imágenes, una pregunta que a golpe de vista todo el mundo tendría que tener claro lo que tiene el paciente. Esto es lo que sucede con las preguntas de imágenes. A veces pueden ser muy simples, que vas a reconocer nada más ver, y otras veces te van a liar mucho las cosas, como vamos a ver en la siguiente que vamos a comentar. Pero esta, que es la fácil, esta es la que la mayoría, por lo menos el diagnóstico lo tendréis perfectamente claro, pregunta número 16, nos hablan de un varón de 73 años que dice que tiene una erupción, que es la que se ve en la imagen vinculada y que además le duele. Vamos a ver la imagen. Aquí pasa exactamente lo mismo que en la pregunta que hemos comentado antes. Parece que hay una discordancia entre lo que nos cuentan y lo que nos muestran en la imagen. No me impide acertar la pregunta, Tú ves esto y automáticamente lo que tiene el paciente es un herpes zóster. ¿Qué duda cabe? Esto es un zóster como una casa. Lo que llama la atención es que te cuenten que es un paciente de 73 años. Pues chico, no lo sé, no le estoy viendo la cara ni he visto la fecha de nacimiento en el DNI o pasaporte, pero coño, yo veo esto, me parece que está demasiado bien conservado para tener 73 años. Pero bueno, aunque la pregunta no esté del todo bien hecha, todos entendemos que esto es un herpes zóster. Bien, vamos a ver. Del herpes zóster no hay que saber grandes cosas, Te van a contar o te van a enseñar, como en este caso, una afectación metamérica, que es una metámera.
Una metámera es un trozo de piel, vulgarmente hablando, muy sencillo, un trozo de piel que comparte inervación. Eso es una metámera. Bien, pues el herpes zóster consiste en que se reactiva el virus varicela zoster, ya sabéis que llega a través de los ganglios sensitivos, la retrógrada, a través del axón, etcétera, llega a esa zona, llega a esa metámera y empieza a hacer unas lesiones que son como vesiculosas, que son las que hemos visto en la foto. Pero importante detalle, antes de que aparezcan las lesiones, puede haber dolor. Puede haber dolor. ¿Por qué? Porque el nervio se va a afectar, se va a inflamar, se va a comprometer antes de que aparezcan las lesiones en la piel. El bicho se reactiva en los ganglios sensitivos y antes de que llegue a la piel va a pasar por los axones por vía retrógrada hasta que llega eso a la piel. ¿Y qué sucede entonces? Pues que el paciente te puede contar o que le duele el pecho o que le duele el abdomen o que le duele aquella zona donde vaya a tener el herpes zóster. Esto es un motivo muy frecuente de confusión en urgencias. La persona que viene con un aparente dolor de pecho que se lleva sus enzimas, se lleva su electrocardiograma, se pasa unas horas en observación tal y resulta que cuando pasan un par de días, porque del corazón no tenía nada, es cuando se ven ya las vesículas en la zona. Te puede confundir por eso, puede simular otras cosas porque el dolor, cuando lo hay, suele ir primero que la afectación de las vesículas. Bien, vamos a ver aquí, nos dicen que cuál sería la correcta con respecto a esto que tiene el paciente. La 1 nos dice, antes de la erupción de las lesiones, el cuadro clínico puede simular un cólico renal. Puede simular muchas cosas, puede simular cualquier entidad que produzca dolor en abdomen o dolor en tórax, dependiendo de la metámera que esté comprometida. Efectivamente puede simular un cólico renal. Si el paciente te cuenta un dolor que está irradiado a genitales, que sigue más o menos esa trayectoria, y tú en la piel no ves nada, pues te puedes confundir, igual que te puedes confundir con otras muchas cosas. Pero sea como sea, aunque no tuvieses ni idea, la 1 es un puede. Y ante la ignorancia que hay que hacer, apoyarte en lo que no sabes. Y el puede suele tener razón. Igual que antes eso de excluye, descarta, siempre, nunca, pues no suele tenerla. Es una cuestión fácil. Esta pregunta es, no voy a decir la más sencilla del simulacro, pero sí es bastante asequible. Espero que la hayáis tenido bien la mayor parte de vosotros. Y quien no, pues que no se preocupe. Para esto están los simulacros, para cometer errores y aprender de ellos. Estamos muy lejos del examen todavía. La 2 nos dice que la localización más frecuente de esta dermatosis es facial. Mentira, mentira. La localización más frecuente, ¿cuál es? Del herpes zóster. En tronco, va a aparecer en tronco. Más arriba, más abajo, pero en tronco. Es mucho más frecuente que a nivel facial. 3. La aparición de esta dermatosis obliga a sospechar inmunosupresión severa en el paciente. Mentira. Mentira. El herpes zóster lo tiene mucha gente, particularmente ancianos, pero también hay gente joven que lo puede padecer sin que necesariamente implique inmunosupresión. Otra cosa es que te hayan dicho, oye, que es que este paciente ha tenido no sé cuántos episodios de herpes zóster y además el herpes zóster afecta a varias metámeras y es bilateral y tiene un componente necrótico. Pues hombre, yo sí veo un herpes zóster como esto es un zóster ya necrótico, pues ante un zóster de ciertas características podría sospechar inmunosupresión asociada, o cuando se repite mucho, en un periodo de tiempo relativamente breve, en pocos años ha tenido muchos brotes, pues a lo mejor sí, pero en este caso no se ve ningún motivo para pensar mal. Muchos ancianos tienen herpes zóster y no son inmunocomprometidos. Cierto que la inmunosupresión pues puede hacer que tengas más herpes zóster, pero la mayor parte de los herpes zóster que vais a ver en vuestra vida van a corresponder a gente sana. Después, la 4. La complicación más frecuente de esta enfermedad es la parálisis muscular y o impetiginización de las lesiones. No es verdad. ¿Cuál es la complicación más frecuente del herpes zóster? Eso de la sobreinfección de las lesiones, cuidado, la sobreinfección de las lesiones sí que es la complicación más frecuente de la varicela. La varicela que típicamente infantil, aunque ahora ya hay vacuna, cada vez se ve menos, pero la varicela, la complicación número 1 en frecuencia era eso, la sobreinfección de las lesiones, porque pica, el niño se rasca y los niños pues ya sabéis que no se lavan mucho las manos, salvo que se les obligue, y entonces se sobreinfectan las lesiones con las uñas, pero eso es en la varicela. En el zóster, la complicación número 1 es la neuralgia postherpética. Una vez eliminada la erupción cutánea, el nervio sigue inflamado, el nervio, lógicamente, tarda bastante más en regenerar, en volver a su normalidad que la piel, y entonces durante muchos meses, y por desgracia para algunos, hasta durante años, pueden tener molestias en el mismo territorio que se ha comprometido, sin que en la piel se vea nada ya. Esa es la neuralgia postherpética. Bueno, pues por eso la respuesta correcta sería la 1. Esta es una pregunta sencilla, número 16. Vamos a la otra cara de la moneda. Vamos a una pregunta realmente dura, realmente difícil.
Una pregunta sobre una entidad que en el MIR, por desgracia, ha empezado a caer durante los últimos años y por eso, pues, tenemos que llevar cierta preparación. No sabértela a lo mejor como te sabes la tuberculosis o como te sabes el infarto agudo de miocardio, que sabes que todos los años caen varias preguntas. Esto que voy a contar cae de vez en cuando, cae ocasionalmente. Saber reconocerlo y 4 datos, eso sí se espera de ti. Vamos a ver. Pregunta número 25. Y atención a esta. Dice: paciente de 9 años que tiene un cuadro progresivo de debilidad general, que le ha postrado en silla de ruedas desde hace un año. Y te dicen que está en revisiones por cardiólogo y desde pequeño tiene piernas como de futbolista. Parece que a lo mejor tiene unos gemelos como muy desarrollados, esa típica pierna de futbolista. Y bueno, pues es lo que te cuentan sus padres, a pesar de que no hacía ejercicio. De hecho, ya no puede hacer ejercicio. Te han contado que está postrado en silla de ruedas, sin embargo, parece que tiene piernas de futbolista. Eso es un dato que no puedes olvidar. Dicen ahora: sospecharías que la biopsia del cuádriceps, y aquí te muestran la biopsia del cuádriceps, que ves aquí, ¿qué llama la atención? Aquí lo que ves es músculo, el músculo se ve como rosadito, se ve como rojizo, pero aquí no solo hay músculo, de hecho aquí hay relativamente poco músculo. Hay otro tipo de tejido que también ves aquí. ¿Cuál es el tejido que se ve blanco además aquí? Se ve blanco. Que para que la grasa, esa es la pista, para que la grasa se vea de cierto color, hay que usar tinciones especiales. Es una tinción normal y corriente de hematoxilina, eosina. La grasa no tiñe y por tanto donde había grasa pues se ve blanco. Eso es tejido adiposo, que se está viendo aquí. Se ve músculo y se ve tejido adiposo, se ve también pues un poquito, una fibra colágena, tal. ¿Qué es esto? Porque lo esperable es que fuera todo músculo, si he biopsiado músculo, pero si me encuentro que es músculo con mucha infiltración grasa, mucha infiltración fibroadiposa, ¿de qué entidad estamos hablando? Que además tiene hipertrofia en las pantorrillas, o pseudo hipertrofia de las pantorrillas, porque no es verdadero músculo, es infiltración grasa. Lo que tienes aquí es una enfermedad de Duchenne. Esta es la imagen típica, anatomía patológica de la enfermedad de Duchenne. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor, pues, si nunca has visto músculo normal, y sí lo habéis visto, porque esto forma parte del temario en la carrera en todos los casos, aquí tenéis estos músculos normal, nada que ver. Músculo normal, se ve músculo y solo músculo. Entre las fibras musculares puedes ver pues algún tabique fibroso que las separa, tal, pero fundamentalmente es músculo. Comparamos con la foto de antes y no tiene nada que ver, Así que bueno, pues, ¿qué hay que saber? ¿Qué tenemos que saber para el MIR de la enfermedad de Duchenne? Que es una rareza, en primer lugar, que el Ministerio tiene muy mala leche, en segundo lugar, porque esto no caía. Los últimos años, ¿qué les está dando por hacer? Poner rarezas. Hemos visto en el MIR enfermedades de Duchenne, y esto es bastante normal comparado con la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto que apareció en la última convocatoria. Por no hablar de una joven de 15 años que le mandaba a través del Facebook mensajes al residente que le atendía. El Ministerio se ha vuelto original y se cree que haciendo ese tipo de preguntas va a ser más fino y va a ser más fiable cuando te pone el examen MIR. Más bien al contrario. Yo, desde luego, no valoraría, por lo menos en este contexto, que mi médico se supiese muy bien la enfermedad de Kikuchi-Fujimoto. Prefiero que se sepa el infarto de miocardio o el herpes zóster porque son cosas más normales, pero bueno, el Ministerio es así y nos tenemos que adaptar a él, no él a nosotros. Así que bueno, cosas que hay que saber del Duchenne. A ver, apoyándonos en la pregunta, lo primero, ¿qué te han contado? Que tiene 9 años y que ya está en silla de ruedas. Luego lleva ya un tiempo con la afectación, cosas que tengas que recordar. Primero, a ver, ¿qué origen tiene esta enfermedad? Duchenne. Genética, bien. ¿Y qué tipo de herencia te van a decir? ¿O qué tipo de herencia tiene el Duchenne? Ligada al cromosoma X. Ligada al cromosoma X. Cuidado con esto. El paciente te van a contar casi siempre un varón. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Un varón que tiene. Esto es un varón. XY. Si el varón tiene afectado el cromosoma X, pues no tiene otro. Desgraciadamente para él es su único cromosoma X. Si está afectado, pues todos sus cromosomas X están afectados y por tanto la enfermedad se va a manifestar muy claramente. Una mujer puede ser que a lo mejor herede de uno de sus progenitores un cromosoma X tocado, un cromosoma X que tiene la afectación que conduce a la enfermedad de Duchenne.
Pero puede ser que a lo mejor no lo manifieste, o muy levemente y pase desapercibido, y lo único que puede hacer a lo mejor es transmitirlo después a su descendencia, pero ella a lo mejor no experimenta ninguna manifestación. ¿Por qué? Porque tiene dos. Así de sencillo, porque tiene dos. Si uno está afectado, pues está el otro, ¿eh? Por ese motivo, al tener uno sano y el otro enfermo, se las puede arreglar, puede ser que no dé la cara. Pero en varones, X, Y, el único X está tocado, pues ya sabes. Así que por eso te van a contar un varón. Lo que suele ocurrir en el Duchenne es que los varones lo van a padecer y las mujeres lo van a transmitir. Eso es lo habitual. Y un varón no puede transmitir a su descendencia un Duchenne. Por poder, lo puede hacer. Un varón, X, Y, este es el que está afectado. Todas sus hijas se van a llevar ese X. Pero ¿qué es lo que pasa en el Duchenne? Que la esperanza de vida más o menos ronda los 20 años. Es infrecuente que lleguen a reproducirse porque suelen morir bastante jóvenes. Fíjate que con 9 años ya está en silla de ruedas y ya va al cardiólogo por revisiones porque esta enfermedad no solamente afecta al músculo esquelético, sino también al músculo cardíaco y se pueden morir por eso. Entonces, por ese motivo suelen morir jóvenes. Entonces, por eso este cromosoma X no es muy probable que lo transmitan a la descendencia porque no tienen tiempo para ello. Y en caso de que lo tuviesen, si esto va a una hija, y esto solo puede ir a una hija, normalmente tendría un cromosoma X sano que le cede la madre y por ese motivo, pues a lo mejor no lo va a expresar, no vamos a tener evidencia de enfermedad. Son los varones los que te van a contar en el examen. Bien, pues ligado a X, te van a hablar de un varón y más o menos se diagnostica hacia los 3, 4, 5 años de vida como mucho. ¿Qué es lo que se ve? Debilidad muscular, pero importante. Una debilidad muscular que afecta más a los miembros inferiores, a los músculos de miembros inferiores. Hay una cosa muy característica. Aparte de la pseudohipertrofia de las pantorrillas, es una cosa que es muy típica del Duchenne, hay una maniobra que el niño tiene que hacer para ponerse en pie, para levantarse. Tiene tanta debilidad muscular, no se levanta como un niño normal, le cuesta una barbaridad, tiene prácticamente que trepar sobre sí mismo y hace una maniobra que se llama maniobra de Overs cada vez que se quiere poner en pie. Esto lo utilizan mucho los neurólogos muy característico. Ahora voy a mostrar un vídeo de un ejemplo para que lo veáis. Si le pides que se levante, esto es más o menos lo que vais a ver. Fijaros que levantarse del suelo no es una cosa que haga de forma inmediata como cualquier otro niño. Fijaros todo el trabajo que tiene que hacer porque los músculos de las piernas no le responden por sí solas, por eso tiene que apoyarse en los brazos, apoyarse en las rodillas, le cuesta una auténtica barbaridad. Pues eso de trepar sobre sí mismo, que es como también se describe, eso es muy típico del Duchenne. Bueno, más cosas que tengan interés, lo de las pantorrillas que decíamos, lo del músculo cardíaco y la esperanza de vida de aproximadamente 20 años. Eso quizás sea lo que más tienes que saberte. Desde el punto de vista de lo difícil, lo que te exigen en esta pregunta, anatomía patológica, me voy a encontrar los músculos infiltrados por tejido graso, por tejido adiposo o fibroadiposo. Por eso en la biopsia se ve lo que habéis visto anteriormente. Muy importante ese detalle. Así que nada, vamos a ver aquí las opciones que nos dan. La respuesta correcta pues sería la 2, esto es patológico, estos son cambios distróficos severos y muy probablemente sería un Duchenne. Hay una variante, por cierto, una variante de la enfermedad de Duchenne que es más leve, es una forma atenuada, que es la de Becker. ¿Qué es un Becker? Pues como un Duchenne, pero menos severo. Va a empezar más tarde, va a vivir a lo mejor no 20 años, sino 40 o 50. Puede tener también a lo mejor afectación cardiológica, pero menos severo. Es como un Duchenne, pero en light. Eso es lo que va a ocurrir si tienes una distrofinopatía tipo Becker. Como un Duchenne, pero menos severo. Por si acaso lo preguntase. Más opciones que nos dan aquí. La 1 dice que lo que se ve al microscopio es normal. Por supuesto no, ya hemos visto antes cómo era una fotografía normal de músculo. Nos dice la 4 que esto es patológico, que se ven cambios miasteniformes. Pues cuidado con la 4. Vamos a ver. Si yo tuviese una miastenia gravis y me biopsias músculo, morfológicamente ese músculo es normal. Ya está, no se va a ver nada. Si yo hago una tinción normal y corriente con hematoxilina, eosina en una persona con miastenia gravis, el músculo se ve normal.
Otra cosa es si me pongo a teñir receptores de no sé cuántos tal, ahí a lo mejor veo ciertos cambios, pero con esta tinción que hemos empleado se vería músculo normal. Cuidado, los cambios miasteniformes los vas a ver más bien cuando hagas un electromiograma y ciertas cosas que pueden apreciarse, pero cuidado, por la biopsia, la 4, no encontrarías nada de particular. Y aparte, si quieren que alguien tenga una miastenia gravis en el MIR, ¿qué te van a poner? Una mujer joven, típico, ¿eh? Una mujer joven que se le caen los párpados, etcétera. Te van a contar también que las pupilas, importante, las pupilas son normales. Esto lo han preguntado 20.000 veces. Cuando te vas al capítulo de neurología, que si la miastenia gravis frente al Eaton-Lambert, frente al botulismo, si tienes que saberte una sola cosa de ello, ya hablaremos alguna pregunta que venga más al caso y lo analizaremos con más profundidad, pero si tienes que saber una sola cosa de la miastenia gravis, lo más rentable que se ha preguntado en el MIR, miastenia gravis, pupilas normales y reflejos normales. Repito, pupilas normales y reflejos normales. Eso ha dado muchos puntos a la gente que se lo sabía, como un 70-80% de las preguntas de miastenia gravis se sacaban con eso. Pupilas normales y reflejos normales. A diferencia del botulismo, del Eaton-Lambert, que ahí veías otras cosas. Aquí, pupilas normales, reflejos normales, es típico de la miastenia gravis, para distinguirlo de otras entidades. Y nos queda por ver la opción número 3. Y mucho cuidado con la opción número 3, dice, es patológica porque la fibra muscular es una fibra rojo rasgada y podría pensar en una miopatía mitocondrial. Cuidado, cuidado. ¿Qué hay que saber de las miopatías mitocondriales? Si el Duchenne es raro, esto es mucho más raro. Pongo aquí. Miopatías mitocondriales. Vamos a ver. Lo primero, hay muchas, no muchas, muchísimas. Algunas formando parte de otros síndromes más complejos. Otras prácticamente no dan ninguna repercusión y solo cursan con una cierta intolerancia al ejercicio. Hay muchísimas y con un grado muy variable de expresión. Luego entonces, conclusión, que no me las voy a aprender, no me las voy a estudiar. Voy a saber generalidades, que son muy variables, que son muy numerosas, eso es todo lo que voy a saber, y eso sí, y el mismo nombre te lo dice, miopatía mitocondrial. ¿Qué herencia tendrá esto? Pues coño, herencia mitocondrial, ¿eh? Va a haber una afectación del DNA mitocondrial, aunque algunas afectan también al DNA del núcleo, pero fundamentalmente DNA mitocondrial. Pues por eso, herencia mitocondrial, lo típico de las miopatías mitocondriales, DNA mitocondrial, ¿qué es lo que pasa si tengo afectado el DNA de mis mitocondrias? De las mías, siendo varón, ¿qué consecuencia tiene para mi descendencia? Ninguna. Los varones no transmitimos mitocondrias a nuestra descendencia, ¿eh? Todas las mitocondrias que tienes o que vaya a tener tu descendencia son de la madre, cuidado con eso, ¿eh? De todos los dos gametos, masculino y femenino, las mitocondrias que van a servir, las mitocondrias que se van a transmitir a la descendencia son maternas por definición. Entonces, esto solamente se puede transmitir de mujer a toda su descendencia, acordaos, de mujer a toda su descendencia. Ese es el patrón típico de la herencia mitocondrial. Un varón no puede transmitir enfermedades mitocondriales, solo las puede padecer. Bueno, pues herencia mitocondrial, muy variables, muy numerosas, muy diferentes entre sí en cuanto a gravedad y manifestaciones. Algunas van a afectar también el sistema nervioso central y va a haber sintomatología tipo demencia y similares, otras van a afectar también la musculatura extraocular, hacen muchas posibles cosas, ¿eh? Y algunas pues son lo que antes decía, simplemente una persona que se cansa mucho haciendo ejercicio, tiene intolerancia al ejercicio, nada más, es muy variable. Y cuestiones que tienen interés, lo digo por la sección de imágenes. ¿Qué nos dicen aquí en la opción número 3? Dice, fibra muscular es una fibra rojo rasgada. Esto es lo único que tengo que saber reconocer. Si en el MIR me quieren poner una miopatía mitocondrial, atención a esto. Esto que veis en este momento es músculo normal y corriente. Fijaros la forma que tiene. Fijaros a continuación en lo siguiente, esto que veis aquí. Esto es una fibra rojo rasgada, ¿eh? Fijaros cómo destaca con respecto a todo el resto del músculo. Fijaros cómo hay una serie de inclusiones, una serie de cuerpos como de otro color, más oscuros, en la periferia de esta fibra rojo rasgada, ¿eh? Son núcleos múltiples que se disponen ahí en la periferia, es lo característico. Fijaros además cómo está desdibujada con respecto a las fibras de alrededor, ¿eh? Se ve como que no está muy bien delimitado ese borde que la define.
Esto es lo que se llama una fibra rojo rasgada. Y si veis esta imagen, esto automáticamente, no tenéis que saber cuál es exactamente, por supuesto, pero automáticamente tienes que pensar que esto es una miopatía mitocondrial. Esto es común de las miopatías mitocondriales. Ya digo que hay muchas, pero comparten este rasgo histológico. Fibra rojo rasgada. Aquí tenéis otro ejemplo, fijaros que siempre es igual. Visto una vez, vistas todas las veces. Y como esto como foto todavía no se ha preguntado, si lo quieren hacer típico, y lo podrían preguntar, porque Duchenne ya ha habido, esto podría parecer así. Nada más. Recordar eso y punto. Bien. Últimas pinceladas de lo de la herencia mitocondrial. Vais a añadir ahí lo de muy variables, tal, rojo rasgada por si acaso, y quedaros con la imagen mental. En el Duchenne, dos cosas que puedes añadir si quieres. Te van a contar que hay aumento de la CPK, lógicamente, porque es una patología muscular, va a haber lisis muscular, poco a poco se va a ir quedando sin músculo, se van a ir destruyendo, también afecta al músculo cardíaco, como decíamos, y se puede, como tratamiento, se pueden poner corticoides. Parece que eso puede mejorar un poquito la sintomatología. Lo que pasa es que esto, pues, ya digo, no va a corregir el defecto genético, te vas a morir con la esperanza de vida que he dicho, esto no va a cambiar mucho las cosas, y aparte también hay otro problema, que los corticoides a lo mejor te mejoran un poquito el cuadro del Duchenne, pero ellos mismos, los propios corticoides, son miotóxicos. Ya sabéis que un cuadro que se llama la miopatía esteroidea, la afectación muscular. Acordaos en el Cushing qué es lo que pasaba, así que acordaos, eso, se pueden usar corticoides, pero eso tampoco va a cambiar mucho las cosas. Así que bueno, cerrando la pregunta 25, la 2 sería entonces la correcta. Esto es una distrofinopatía tipo Duchenne. Recordad lo que hemos visto aquí y pasamos a la siguiente.